Bien, y en medio de una semana complicada, de días complicados y días complicados por venir también, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, Inés Capdevila, como cada viernes, nos trae, bueno, 3 señales al final del túnel, señales alentadoras, si se pueden ver así, Inés. Yo te diría que en algunas hay que hacer un esfuerzo, una reinterpretación, y uno llega a darse cuenta que al final del largo túnel del coronavirus hay varias luces. Muchas y firmes, te voy a decir. A ver, vamos a ver, primera luz. Creo que una de las grandes inquietudes que todos tenemos, vos, yo, tu familia, mi familia, es cómo y cuándo vamos a volver a la normalidad. Bien, ese cuándo probablemente le falte un poco. Todo abril, tal vez, Elio, no lo sabemos aún. Por ahora ya sabemos que nosotros hasta fines de Semana Santa vamos a estar en nuestras casas. Bien, en Wuhan, la ciudad más afectada del mundo por el coronavirus, la normalidad tiene una fecha precisa. ¿Cuál es? El 8 de abril. El gobierno chino decretó esta semana que el 8 de abril levanta todas las restricciones sociales sobre la ciudad de Wuhan. Ahora, sabemos que vuelve a la normalidad. ¿Y cómo va a ser ese retorno a la rutina? Ah, bueno, eso te iba a preguntar. No es que saca las restricciones y vuelve a la normalidad Ese es el tema central de cómo levantar las restricciones. Cómo poner el fin a la cuarentena. Primero fue cómo imponer una cuarentena, ahora es cómo ponerle el fin. Fundamentalmente hay que hacerlo gradualmente. ¿Por qué? Porque si lo levantás de cuajo de una sola vez, muy probablemente te enfrentes unas semanas después a una segunda oleada de coronavirus. Y te doy un antecedente histórico. La influenza española en 2018 fue más letal la segunda oleada que la primera. Ah, mira. Entonces, la historia ayuda mucho para entender. Las restricciones, la normalidad va a ser una normalidad controlada. Y muy probablemente a nosotros nos suceda exactamente lo mismo. O sea, eso es lo que tenemos que mirar a un futuro, pero un futuro lejano. Hay que entenderlo. Sí, no sé si tan lejano. O sea, sí, tenemos que pasar lo peor. Nosotros estamos entrando en el túnel del coronavirus. Todavía, ya hace 8 días que estamos con el confinamiento obligatorio, pero estamos entrando. Nuestra curva, tenemos 580 y algo de casos. En un ratito sabremos los de hoy. Tenemos un alto número de muertos igual. 16 muertos. Exactamente, te da un 3% casi de tasa de letalidad, que es alta. No es la de Lombardía, pero es alta. Entonces, tenés que pasar ese tramo del túnel y después el túnel en que la curva se va bajando. No podés levantar todo de repente porque ahí la curva directamente vuelve a subir. Entonces, la normalidad vuelve. Si volvió en Wuhan, vuelve en todos lados. No tenemos que desesperarnos. Lo que sí, hay que saber que va a ser una normalidad controlada. La rutina no va a ser la rutina. No va a ser la de siempre. El distanciamiento social va a ser levantado progresivamente, pero muy probablemente por unos meses después del pico nuestro tengamos que seguir con algunos cuidados. Bueno, muy bien. Primera señal alentadora, ¿no? Seguimos, a ver, porque uno también piensa en lo que sucede en otras partes del mundo. Las cifras que se manejan en Italia son aterradoras. Sí, exacto. Segunda señal alentadora. Yo sé que tal vez vos no me creas y nadie me crea en este momento. ¿Por qué? Hoy Italia registró más de 900 casos de muertes. Y España un poquito menos de 800. Son los días más letales. Terrible. Si yo te vengo a decir que la curva en Italia y España va a dar vuelta y está muy cerquita de empezar a caer el caso de contagios y el caer el caso de muerte, vos no me crees. No, pero déjame que te explique por qué. Claro. Es muy simple, es una cuestión de tiempos. Es el tiempo de la enfermedad, por un lado, y por el otro lado hay un tema crítico que lo encontrás en todos los países y probablemente los encuentres acá en Argentina. Lo que sanitaristas y epidemiólogos te dicen es la cantidad contabilizada de casos de contagios, multiplicarla por lo menos por 5 o por 10. Bien, y eso te va a dar el verdadero número de contagios en un país. Porque es la cantidad de test que no estamos haciendo. No, es los test que no hacemos, y además hay mucho paciente asintomático y de casos muy leves. Recordemos que el 80% de los casos de coronavirus son leves. Entonces pasan. Ahí tenés una de las razones. Entonces, mientras más testeás, que es lo que Italia, por ejemplo, está haciendo en este momento, está testeando el doble que hace 15 días, más casos vas contabilizando. Por eso sube también el número. Suben los contagios en Italia. Eso por un lado. Y por otro lado es el tiempo propio de la enfermedad. Tiempo de incubación del coronavirus, entre 2 y 14 días. Los 14 días, Los casos estudiados, los estudios que provienen de Wuhan, que son los más profundos y tal vez los más extendidos, indican que el promedio es 5 o 6 días para incubarlo. Ah, mira.
Y hasta de ahí, hasta que empezás a mostrar los síntomas con mucha fuerza y te hospitalizan, pasan entre 8 y 9 días. Entonces, si vos haces una suma, lo menos que te da son 10 días. Claro, sí. Lo más que te da es más de 24. Porque ahí tenés que agregar otra cosa. La congestión en el procesamiento de los test, que es un fenómeno que están empezando a atestiguar todos los países. Sí. Acá en Argentina o sea, la demora que tiene el resultado en los porque test. hay tantos casos y hay tan pocos laboratorios preparados, a pesar de que está aumentando la casa, que hay muchas veces, por ejemplo, Rand Paul, un superpoderoso senador republicano, 6 días tardaron en darle el test. Acá hay casos que te hacen el test y el positivo te lo dan 10 días después. Entonces ahí agregale otra etapa al periodo y te va a salir una respuesta. ¿Por qué si España e Italia tienen las 2 cuarentenas más estrictas que hay, siguen los casos subiendo? Porque son los casos anteriores a las cuarentenas. Son datos viejos. Mayormente, exacto, son datos anteriores. Bueno, el otro día lo decía el presidente Alberto Fernández, decía, los datos que nosotros estamos manejando son datos de 7 días atrás. Exactamente. Y hay 2 cosas que te quiero señalar y acá es muy importante para ver la luz al final del túnel. El principal contagio en Wuhan fue el intrafamiliar. Entre 70 y 80% de los casos era infección intrafamiliar. Y otra de las grandes causas que se cree que es lo que sucede en Italia, una de las causas por las cuales los casos es que la gente viola el confinamiento. Bueno. Entonces hay que respetarlo. Veíamos muchas imágenes hoy de gente en las calles. Hoy fue impresionante. Eso no le ayuda para nada a la trayectoria del virus en la Argentina. O sea, el quédate en casa y la cuarentena sirve. No es palabra vacía, es verdaderamente algo que la ciencia y lo que sucedió en otros países, que es nuestra mayor brújula hoy, Elio, porque no sabemos cómo nos va a afectar. Que, claro, que es la única brújula, ¿no? Bien, eso indica que las cuarentenas funcionan si se las respetan. Y se puede volver a la normalidad si se levantan gradualmente. Bueno, paciencia, tercera luz al final del túnel es la que más me gusta. A ver. A principios de esta semana, el lunes, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, llamó a la gran cantidad de conflictos, no menos de 20 que hay en el mundo, guerras. Claro, conflictos bélicos estamos hablando, ¿Por qué? Porque estas guerras, desde Filipinas y Siria hasta Libia y Camerún, ocurren en países que ya de por sí tienen sistemas sanitarios muy frágiles, por no decir inexistentes. Imagínate cómo van a hacer en una guerra para afrontar una amenaza común. Acá no hay enemigos, el único enemigo es el coronavirus. ¿Cómo lo van a hacer? Con ceses al fuego. El llamado de Antonio Guterres fue bastante efectivo. Y te puedo decir que hay lugares como Siria, el norte de Siria, una facción combatiente kurda, aceptó el llamado, dejó las armas por un periodo, quién va a saber cuánto, y el más crítico es los rebeldes hutíes, las facciones apoyadas por Arabia Saudita en Yemen. El país hoy, junto con Haití, más pobre del mundo y más castigado, una guerra civil de 5 años, también tienen un alto al fuego. O sea que estos días de tregua realmente son efectivos y impensados en algún otro momento, y hoy son posibles nada más porque tenemos un enemigo común. Siria entró el 15 de marzo en su 10º año de guerra civil. Imagínate el poder. La ironía del coronavirus, que es eso lo que ha hecho el llegar a un cese al fuego. Una gran luz. Es una gran luz. Una gran no hay que luz perder al final las buenas cosas de lado. Qué bueno escucharte cada viernes, Inés. Muchas gracias. Un placer. Bien, nos vamos a ir a una pequeña tanda en La Nación PM. Quédate ahí. Ya venimos. Domingo en Coto.